Bueno, vamos a estudiar. Les dije Mateo capítulo 9 a partir del versículo. Marcos, me gusta que estén atentos, hermanos, así debe de ser. Marcos, les dije, Marcos, así debe de ser. Marcos capítulo 9 a partir del versículo 14 de la palabra del Señor. Si lo tienen, quédense sentados porque vamos a leer bastantes versículos, pero sí me interesa que le pongan toda la atención requerida para los que tengan el deseo de aprender, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Le damos un aplauso al Señor por esta obra de sanidad que Él hizo y que Él la puede hacer hoy día en nosotros también. Él lo puede hacer, Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. El tema que yo quiero compartir en esta noche, hermanos, que quiero trasladárselos, que lo encontré en este pasaje, es sanando una fe herida. Sanando una fe herida. Porque muchos de los que nos congregamos en iglesias, llegamos a las iglesias y tratamos de buscar al Señor con una fe herida, con una fe lastimada, y no podemos alcanzar las promesas de Dios. Seguimos viviendo año tras año igual, buscando tocar y lograr alcanzar las promesas del Señor, pero estamos con nuestra fe lastimada, con nuestra fe enferma, y no podemos alcanzar las promesas del Señor así. Así que en esta noche, a través de este mensaje, lo que nosotros vamos a pretender con la ayuda del Señor, juntos como iglesia, es buscar que Dios sane esa fe que en un momento de nuestra vida fue lastimada. Y muchos ejemplos que yo he encontrado y que yo he escuchado en salones de clases de las iglesias, en consejerías. Por ejemplo, una de las frases que a mí más me impactó y me impactó mucho viniendo de una persona que tiene mucho tiempo de ser cristiana, es que dijo que las personas, eso era la creencia de él, hermanos, no es la creencia popular,
decía que muchas personas que nacieron para ser pobres, que por más que hicieran, que deshicieran, que intentaran negocios, que buscaran trabajos, que se prepararan, porque habían nacido para ser pobres, ya no había forma de que ellos pudieran salir de su pobreza. Personas que habían intentado todo y tenían su fe lastimada porque nunca habían podido salir adelante. Habían emprendido negocios y no habían funcionado, habían emprendido otro negocio y no había funcionado. Y eso ha lastimado la fe de las personas. Y muchas personas que tienen su fe lastimada porque un negocio se les vino abajo, o porque o porque pusieron otro tipo de comercio que querían hacer y no le funcionó, o ya no lo quieren hacer porque tienen su fe lastimada. También hay personas que nos encontramos en la vida que dicen que no creen ya en el amor porque fueron lastimados sentimentalmente y dicen: yo ya no creo en eso, eso ya para mí no existe, no creo en la felicidad en el matrimonio, yo creo de que hay que soportar, y no creen de que se puede ser feliz en el matrimonio porque quizás abusaron de su confianza, quizás sufrieron alguna infidelidad y su fe está lastimada en esa área y dicen: pues yo ya no creo en eso. Y otras personas están llegando a la mayoría de edad y nunca se casan y ni siquiera tienen novio o novia, ni siquiera tienen un pretendiente, y tienen su fe lastimada diciendo: yo no me voy a casar, Dios me quiere para mí, para Él, solamente para Él, y yo mejor me voy a dedicar a Él. Por eso la Biblia dice que el soltero le sirve mejor a Dios, y ocupan esos pasajes de consuelo para el soltero que realmente son bien bíblicos, y tienen su fe lastimada en esa área. Otras personas han intentado meter currículum en todas partes, todos los días se conectan en internet y mandan currículum y no hay forma, y empiezan a tener su fe lastimada, empiezan a dañar su fe se empieza a deteriorar. Otras personas están lidiando con enfermedades, con dolores de cabeza por años, con dolores de huesos por años, con dolores intestinales por años, y se acostumbran y empiezan a decir: ese es el aguijón de la carne, como Pablo, porque somos bíblicos, y empezamos a creer de que eso ya no lo vamos a poder hacer. Y hermanos, en términos generales, y pudiera seguir poniendo más ejemplos, pero en términos generales el mundo busca lastimar nuestra fe constantemente. Usted pone la televisión y el mundo busca lastimar su fe. Usted incluso muchas veces en las iglesias nuestra fe es lastimada. Recordemos, hermanos, que la Biblia dice que el trigo y la cizaña han de crecer juntos. No hay iglesia perfecta, hay cizaña en las iglesias. Y muchas veces en las iglesias incluso nuestra fe ha sido lastimada. Y estamos así. El mundo entero trata de lastimar nuestra fe. El mundo entero ha lastimado nuestra fe, y salimos a la calle, nuestra fe es lastimada. Salimos, el bus nos deja, llegamos tarde, y cada día todas esas cosas van acumulando cierto grado de negatividad. Todo me sale mal y nuestra fe está siendo golpeada. En el negocio hace bastante que usted tiene de no hacer un buen negocio y usted empieza a golpear su fe comienza a lastimarse. Toda la vida con deuda, y ha tratado de salir de esa deuda y no ha podido, y ya su fe comienza a enfermarse en ciertas áreas de nuestra vida. Encontramos también personas que dicen: yo no tengo a nadie que me apoye, estoy solo, nadie me apoya, estoy completamente solo. Y ya su fe, usted no puede encontrar, no puede creer de que alguien lo puede ayudar, que Dios puede tocar el corazón de alguien para ayudarlo, porque usted dice: no, estoy solo, y siente que nadie lo apoya, y ya su fe empieza ya a menguar. Y mucha gente anda por la vida con su fe lastimada, con su fe herida, y este pasaje Dios lo dejó en nuestra Biblia para que de alguna u otra forma nuestra fe sea consolada, y no solo sea consolada, sea sanada y también sea restaurada. Porque si su fe no es sanada en el transcurso de su vida, usted se estará perdiendo en este momento lo mejor de Dios
que Dios tenía para su vida, usted está corriendo el peligro de estárselo perdiendo en este momento. ¿Cuántas personas habrá sentadas en este momento y fuera de este recinto que Dios los llamó para ser grandes predicadores, grandes expositores de la Biblia, y porque un día lastimaron su fe, se dio por vencido y ahora vaga por la vida y ni siquiera quiere congregarse en una iglesia de manera formal porque un día lo lastimaron? Y Dios tenía propósitos y llamados preciosos para usted, y ahora usted los está dejando perder porque un día su fe fue lastimada y no tuvo la capacidad. Y no le eche la culpa a nadie, no le eche la culpa a nadie, no le eche la culpa a nadie. No tuvimos la capacidad, los que nos ha pasado esto, de restaurar nuestra fe con la ayuda de Dios, porque nadie tiene la culpa. Dios quizás estaba utilizando ese momento donde su fe fue lastimada para probar su fe, y usted, en lugar de fortalecer su fe, se dio por lastimado, se dio por víctima de la circunstancia, y ahora no hay forma de que usted se levante de ese tropiezo. Entonces vamos a estudiar el pasaje, hermanos. Miren lo que dice el versículo 14 y metámonos en la palabra, que sea la palabra, la exposición de la palabra la que vaya hablando a nuestros corazones. Dice el versículo 14 del San Marcos capítulo 9: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y esto es clave, hermanos. Y escribas que disputaban con ellos. Jesús, de acuerdo a los pasajes paralelos, venía del monte de la transfiguración. Jesús se había transfigurado, se había llevado a orar a un monte a Juan, a Jacob y a Pedro. Había tomado a 3 de sus apóstoles, los había llevado al monte, había estado orando con ellos al punto que se había transfigurado, se les había divinizado delante de ellos. Jesús venía del monte en este momento con sus 3 apóstoles, pero había dejado 9 apóstoles en la ciudad abajo. Había dejado 9 apóstoles sirviéndole a la gente, y de repente habían traído a una persona para que oraran por él y fuera sanado, y los 9 que se habían quedado allí no lo habían podido hacer. Y como no habían podido hacer, los escribas, que eran personas completamente preparadas en el manejo de las escrituras, eran doctores en el manejo de las escrituras, estaban discutiendo, porque las personas que saben mucho son a las que más les gusta discutir. Las personas que más saben de determinado tema son a las que le encanta discutir. Entonces, cuando el Señor venía, los encuentra discutiendo acerca de que no lo podían sanar. Yo me puse a pensar de que habían llevado a este muchacho, lo que relata la historia, que oraran por él, y quizás los apóstoles, los 9 que se habían quedado, les habían dicho al muchacho, habían dirigido alguna oración en el nombre de Jesús y no les había funcionado. Entonces los escribas habían comenzado: lo que pasa es que Jesús no es el Mesías que estaban esperando, y empezaron a discutir. Lo que pasa es que no tiene propósito para que lo sane, lo que pasa es que no es el propósito de Dios que él se ha sanado, lo que pasa es que hay pecado ahí. Y empezaban a discutir, porque los escribas, la gente que sabe mucho, la gente que más discute. Ustedes pueden meterse a diferentes foros en internet, ustedes pueden buscar a personas que pertenecen a diferentes denominaciones, incluso a la misma denominación, discuten y discuten porque saben demasiado y les encanta discutir. Y hermanos, no estamos en época para discutir, estamos viviendo en una época para accionar. Nunca discuta, porque la discusión nunca lleva a nada. No le estoy diciendo que no se prepare, lejos de eso. Uno de los consejos que toda la vida yo le voy a dar: que se prepare. Prepárese bíblicamente, prepárese profesionalmente, prepárese en su vida, pero no se prepare para discutir. Para eso no se prepare. Si usted discrepa con alguien, esta misma preparación le va a dar la madurez para no discutir. Pero ¿cómo yo encuentro, cómo yo compruebo, cómo yo puedo evidenciar en un cristiano, en un creyente que es inmaduro? Cuando discute. Si usted discute, es un creyente inmaduro. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para dar fe de nuestra esperanza, pero para la gente que realmente quiera aprender, para la gente que realmente quiera crecer, y no para la gente que nos venga a probar. Aquellos que vengan a preguntarle algo de la Biblia para probarlo, yo a eso no le respondo. Yo con esos no pierdo el tiempo. Sí me entretengo, sí me tomo un café con ellos, y sí trato de enseñarles lo poco que yo he aprendido. A las personas que me vienen a preguntar con un espíritu de aprendizaje,
aprendizaje, de humildad, porque quieren aprender, pero no con los que vienen a probarlo a uno. Con los que lo vienen a probar a uno hay que mandarlos a leer. Vaya a leer usted y esfuércese usted, pero no estamos para discutir, hermano. La iglesia no está para discutir. Si usted se pone a discutir con otras denominaciones, con otras religiones, con otras creencias, usted es un creyente inmaduro, y le voy a explicar por qué. Esa discusión no va a transformar nunca a nadie. Es únicamente el Espíritu Santo el que transforma a las personas. Así que las discusiones, no discuta. Dígale a la persona que tiene a la par, no pelee con nadie, dígale. No pelee con nadie. Menos discusión y más oración. Lo que comienza a lastimar nuestra fe es cuando empezamos a discutir. Incluso hay matrimonios y hay parejas que no se van a poner de acuerdo en determinado tema. Nunca se van a poner de acuerdo porque el esposo es del Barcelona y la esposa es del Real Madrid, y nunca se van a poner de acuerdo y se ponen a discutir porque hay temas que no se van a poner de acuerdo nunca. Pero en esta noche yo te aconsejo que en lugar de ponerte a discutir con esas personas, con tus familiares, tómale la mano y ponte a orar mejor. Menos discusión y más acción, hermanos. Oremos mejor, oremos y no discutamos. Hay que orar por aquellos que no creen en lo mismo que nosotros creemos. No se ponga a discutir, mejor ore y que sea el Espíritu Santo del Señor, el maestro por excelencia, que les enseñe. Nosotros no le podemos enseñar a nadie por nuestra propia cuenta. Si nosotros le enseñamos a alguien es porque Dios nos ayuda, pero con una discusión usted nunca va a cambiar absolutamente a nadie. Nosotros acabamos de recibir un curso que me gustó muchísimo, lo impartió el hermano Joaquín, el director del Colegio Emanuel. Se llamaba Pedagogía y Docencia, y una de las cosas que aprendimos, y es un insumo que yo me lo eché a la bolsa, pero es un insumo impresionante, es acerca de la andragogía. Y en la andragogía, que es la enseñanza a las personas adultas, la andragogía enseña que al adulto no se le regaña. La andragogía enseña que al adulto se le invita a la reflexión, y que si él está equivocado en un tema, hay que invitarlo a la reflexión y que él tome la decisión de cambiar. Pero a un adulto no se le puede regañar. ¿Cuántos púlpitos, hermanos, han escuchado ustedes o han visto que regañan a los adultos? ¿Cuántos adultos hay aquí? Levante la mano los adultos. Pues yo no regaño a ningún adulto. Yo los invito a la reflexión. ¿Quién soy yo para regañarlos a ustedes? Ahora, la Biblia sí nos corrige y nos invita a la reflexión. Así que no se preocupe, hermano. En la iglesia no estamos para regañar a nadie, pero sí estamos para corregirlo a través de la palabra. Que usted vea y que diga, estoy equivocado, debo tomar otro camino. Pero menos discusión y más oración. Lo primero que había lastimado la fe del padre, porque en realidad vamos a avanzar, y la fe del que está lastimado acá es la fe del padre del muchacho que está enfermo. Lo que lo había lastimado es tanto argumento. Los argumentos lastiman. Si nosotros nos dejamos llevar por los argumentos, nunca hacemos nada. Yo recuerdo cuando mi hermano Fernando dijo, voy a comprar carro, me dijo, y te lo quiero llevar a enseñar. Y me voy a ver el carro, y cuando voy viendo el carro todo viejo, despintado, desalineado, chuco, que realmente parecía que era un carro que alguien lo había abandonado en la calle, y estaba, voy a comprar, me dijo. Una de las cosas que he aprendido es no matarle la fe a nadie. Nunca le mate la fe a nadie. Direcciónele la fe, pero no le mate la fe. Cuando un hombre quiere hacer algo, esposas, cuando un varón quiere hacer algo, no le mate la fe, ayude a direccionarle la fe. Ayuda a direccionarle, porque digamos que si su esposo quiere hacer ejercicio y dice, mire, me voy a meter a artes marciales mixtas, a boxeo, no le mate la fe a hacer ejercicio, direcciónelo, no, mejor a correr, mejor a otro ejercicio, pero nunca le mate la fe, no le mate la fe. Entonces cuando yo vi el carro, yo dije, Dios mío, dije yo, Fer no va a comprar un carro, va a comprar un fierro, dije yo, un pedazo de balcón va a comprar. Pero él tenía fe y él miraba cosas que yo no miraba. Él miraba que lo iba a mandar a pintar, él miraba que lo iba a mandar a arreglar el motor, él miraba eso. De repente, al pasar los pocos meses, el carro estaba tan bonito que Fer lo publicaba en internet. Lo acababa de publicar y por lo menos tenía de 3 a 5 llamadas que la gente se lo quería tusquear porque son súper económicos. Fer solo le enseñaba la manguera de la gasolina y iba a San Salvador con ella, con el carro. Pero él tenía fe, él miraba algo que yo no miraba.
Cuando nosotros vemos aquí en la iglesia que el pastor está levantando él está viendo cosas que nosotros no vemos, y el hecho que nosotros no la miremos, eso no nos da a nosotros el derecho para empezar a decir que discrepamos. Es la fe que él está viendo. Entonces nosotros no podemos entrar a alterar la fe de la gente, porque los argumentos dañan la fe. Entonces no lastime la fe, mejor accione, menos discusión y más acción, menos discusión y más acción, menos pelee con sus hijos, ore más por ellos, y Dios no los va a hacer cambiar usted. Ya el hijo se le reveló, ya creció, y solo Dios lo puede hacer cambiar. Ore por ellos mejor, impóngale manos en la cama cuando ellos no estén, ore por ellos y ore que Dios se los guarde. Y mejor, en lugar de estar peleando con ellos, mejor ore por ellos. Entonces nos encontramos que Jesús llega y Jesús le dice en el versículo el versículo 15, sigamos con la idea del pasaje. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó Jesús: ¿qué disputáis con ellos? Y yo puedo ver al Señor, en base al contexto del pasaje, yo puedo ver que esta pregunta más o menos viene por este lado. ¿Qué están haciendo ustedes peleando? ¿Qué están haciendo ustedes discutiendo, queriendo convencer a los escribas? Ni Jesús con sus argumentos espirituales los había podido convencer. ¿Qué hacen ustedes discutiendo con esta gente? En lugar de estar sirviendo al que está enfermo, están discutiendo. Y no pasa esto en la iglesia, que en lugar de estar ayudando al que necesita, al que tiene necesidad, nosotros muchas veces estamos discutiendo, estamos argumentando. Jesús le dice en el versículo 16: ¿qué disputa hay con ellos? Y el versículo 17, y miren, uno de la multitud salió, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Versículo 18: el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y como el Señor no estaba, como tú no estabas, dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Hermanos, lo siguiente que daña, que lastima la fe, es poner la mirada en el hombre. Cuando tú pones la mirada en el hombre, tu fe va a ser lastimada. Si tú pones la mirada en el liderazgo de la iglesia, más allá que nosotros hacemos lo posible, hacemos lo imposible por traer buenos sermones, por animar a la gente, por hacer programas creativos, pero hasta ahí nos da la creatividad a nosotros, hasta ahí nos da el liderazgo a nosotros. Pero si tú te enfocas, y perdónenme esta palabra que voy a ocupar, y te clavas en el liderazgo de la iglesia, tu fe va a ser lastimada, porque tú tienes que poner la mirada en el Señor de señores, en Jesucristo, y no pongas tu mirada en el hombre, porque los hombres no pudieron hacer nada por el Hijo. Esto lastima tu fe. Si tú tienes tu esperanza, lo que pasa es de que a mí me van a ayudar a conseguir un buen trabajo. Si tú pones la esperanza, tú corres el grave peligro que tu fe sea lastimada. Pon tu mirada en el Señor únicamente. Si tú estás esperanzado de que tus papás te van a dejar herencia y con eso tú vas a salir adelante, estás equivocado. Enhorabuena por esa herencia, pero pon tu mirada en el Señor, porque así tu fe nunca va a ser lastimada, porque los seres humanos te podemos fallar, y de hecho te vamos a fallar los seres humanos, pero el Señor nunca, pero nunca te va a fallar y nunca te va a defraudar, porque la Biblia dice que no serán avergonzados los que esperan en Él. Le damos un aplauso al Señor, porque nuestro rostro no conocerá la vergüenza si esperamos en Él. Dios nunca te va a defraudar, así que confía completamente en Él. Tus amigos te van a defraudar, en los que has confiado ese secreto lo van a contar, pero Dios, que sabe todas tus picardías, todas tus debilidades, todos tus fetiches, no se lo cuenta a nadie. Mejor confía en el Señor, hermano, y no confíes en el hombre. El Señor sabe que los pies te huelen mal y no se lo cuenta a nadie. El Señor sabe a lo que tú eres alérgico, lo que te da temor. El Señor sabe que te da miedo
que te dan miedo las arañas y no se lo cuenta a nadie para no hacerte quedar en vergüenza. El Señor conoce y no te defrauda. Pon tu mirada en el Señor y no pongas tu mirada en el hombre. Lo primero les dije, no argumentos, más acción. Y lo segundo, pon tu mirada en el Señor y no en el hombre. Y miren, volviendo un poquito a los argumentos, quiero alimentar y quiero que eso quede bien afirmado. Los argumentos es siempre poner pretextos. Siempre poner pretextos. Yo no voy a la iglesia porque por tal razón. Yo no me congrego por tal razón. Yo no hago ejercicio por tal razón. Yo no hago dieta por tal razón. Yo no sirvo en la iglesia por tal razón. Yo siempre argumentando y siempre vas a tener un buen pretexto. Así que hay que accionar. Pero lo segundo, pon tu mirada en el Señor y nunca tu fe va a ser lastimada. El Señor nunca ha defraudado a nadie. Muchos su fe ha sido lastimada en gran manera porque han confiado demasiado en el hombre. Han confiado demasiado en el hombre. Hermano, y el ser humano falla. Confiemos únicamente en el Señor, únicamente en Él. Pero sigamos escarbando en el pasaje. El versículo, les dije que no pudieron. El versículo 18, y no pudieron. No pudieron. Esto es también lo que comienza a dañar nuestra fe cuando nosotros tenemos fracasos en lo que estamos buscando. Los discípulos no pudieron. Hermano, va a haber ocasiones en la vida donde en el tiempo que nosotros queremos no se puede. En el tiempo que nosotros queremos no se puede porque es en el tiempo de Dios. Pero el hecho de que tú quieras adelantar el tiempo de Dios, eso que no lastime tu fe, el hecho que no venga aquello que tú le estás pidiendo al Señor, eso no permitas que eso lastime tu fe, porque tu tiempo viene en camino. Dios no se le ha escapado esa bendición que tiene para ti. El tiempo del Señor está en camino, viene esa bendición, pero como tú lo quieres adelantar y encuentras una negativa porque no pudieron, las negativas comienzan a dañar tu fe también. El hecho de que no se pudo en el momento que tú querías comienza a lastimar nuestra fe. Hay gente que dice, bueno, yo me quiero casar a los 25 años y ya van 30 y no se casan, y eso comienza a lastimar tu fe. Pero el hecho que ya tengas 30, que no lastime tu fe. Había gente, yo tenía 32 años y no me había casado, y la gente quería lastimar mi fe. Y incluso hay dichos populares que quieren herir tu fe, que dicen soltero maduro, y ustedes ya saben lo que sigue. Y querían lastimar mi fe. Y yo decía, en las manos de Dios está mi tiempo. Ya va a llegar mi tiempo. Ya va a llegar mi tiempo. Dios está cocinando bien a mi esposa. Ni me la va a dejar ni muy cruda, ni muy quemada. En el tiempo de Dios, decía. Qué bueno por los que se casan a los 20 años. Qué bueno por los que se casan a los 21 años. Qué bueno por los que se casan a los 25, pero qué bueno por los que nos casamos a los 32 también. Qué bueno por los que tuvieron hijos a los 15 años. Dios guarde, ¿verdad? Qué bueno por los que tuvieron hijos a los 25 años. Pero qué bueno por los que van a tener hijos a los 35 años, a los 36 años, a los 40 años. Porque es el tiempo de Dios. No se ande comparando con otra gente. La bendición y en el tiempo suyo no es en el tiempo de otra gente. Eso nos da seguridad. Eso sana nuestra fe se mantiene intacta para enfrentar la vida. Porque la gente quiere que todo el mundo viva lo que ellos vivieron. Porque a mí me aconsejaban y me decían, no hombre, cásense, es bien bonito que a uno le falte todo, decía. Y la gente quiere que cuando uno se case le falte todo, pero el hecho de que a ustedes le faltaron todo no significa que a todos nos va a pasar así. Porque ese fue su experiencia. Ahora, el punto aquí es que por una negativa, porque ahorita, porque la muchacha a la que te ibas a declarar te dijeron que no dañes tu fe, porque el trabajo que tú querías se lo dieron a otra persona, eso que no lastime tu fe, porque tú querías graduarte con honores y los honores se los llevó otra persona, eso que no lastime tu fe, porque las negativas no deben de dañar nuestra fe, los no deben de dañar nuestra fe, como lo hicieron con esta persona. Sigamos leyendo, versículo 19. Y respondiendo él les dijo, Jesús, ¿verdad? Viene el regaño. Oh, generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hermanos, el versículo 19 denota molestia de parte de Dios. Denota que el Señor está extendiendo su paciencia. ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? ¿Y cuál es el objeto de molestia? ¿Cuál es el objeto de la impaciencia del Señor? La incredulidad de sus apóstoles. Algunos discuten aquí, comentaristas, que dice que se está dirigiendo a la multitud, otro dice que se está dirigiendo a los escribas, pero la mayoría coincide que se está dirigiendo a los 9 apóstoles que se habían quedado con él. Que no les dije, que no han visto los milagros que yo hice, que no les delegué autoridad a ustedes, porque son incrédulos. Les está diciendo: ¿hasta cuándo voy a soportar su incredulidad? Hermanos, ¿qué es lo aplicable para nosotros en este pasaje? ¿Qué es lo aplicable y qué no es lo aplicable a nuestra vida? Nuestra incredulidad molesta al Señor. Molesta al Señor. Cuando nosotros le decimos no se puede, el Señor dice: ¿hasta cuándo los voy a soportar, generación incrédula? No se puede crecer en la iglesia, Manuel. ¿Hasta cuándo lo voy a soportar, generación incrédula? No se puede formar parte del ministerio de alabanza en la iglesia, Manuel. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué la ausencia de fe? No, esta enfermedad no, ya dijeron los médicos que es crónica y que no tiene remedio. ¿Hasta cuándo? Y saben lo que es increíble, que muchas veces la gente del mundo tiene más fe que nosotros. Nosotros teniendo toda la palabra a disposición, todos los milagros del Señor a disposición, conocer los atributos del Señor, que Él no cambia, que Él es poderoso, que Él es sanador. Conociendo todos los atributos del Señor, nosotros todavía dudamos de lo que Él puede hacer. Entonces, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? ¿Hasta cuándo, generación incrédula? Y el Señor se molesta. Una de las cosas que molesta al Señor, y por eso dice en Hebreos 11 que no se puede agradar al Señor. No se puede, sin la fe es imposible. Imposible. En otras palabras, si se los voy a resumir en un idioma que podamos entender todos, el negativo no agrada a Dios. El negativo, lejos de agradar a Dios, lo molesta. El negativo del grupo, el que siempre no se puede salir adelante en El Salvador, no se puede, qué calor, el que siempre buscando los defectos, el que siempre buscando la mosca en la sopa, el pelo en la sopa, el negativo no agrada al Señor. No se puede agradar al Señor siendo una persona negativa. Dios se agrada de los que confían en Él, de los que creen ciegamente en Él. En eso se agrada al Señor y son su deleite. Entonces el Señor se molesta, le dice generación incrédula y da una orden. Y esta orden yo me pongo a pensar que se la dio molesto. Traédmelo. Han puesto mi nombre. En mi ministerio, mi nombre lo han puesto en tema de juicio. Y molesto, tráiganmelo. Tengo que honrar mi nombre en este momento, porque hay personas que no han creído. El Señor, cuando nosotros no creemos, deshonramos al Señor. Cuando nosotros con nuestras publicaciones de queja, de miseria, traemos vergüenza al nombre de Jesucristo. Aquí estoy en el hospital recién operado, alguien que ore por mí. Hermano, eso no es correcto. No trate de inspirar lástima nunca. Honre el nombre del Señor. Publique cosas que van a traer gloria al Señor. Publique cosas que van a traer honra al Señor. No trate de ser objeto de lástima. La lástima no mueve la mano del Señor. La fe y el optimismo mueven la mano del Señor. ¿Cuántos optimistas hay acá en esta noche? Me dicen un amén fuerte. Creamos en donde la gente dice que no cree. Sí se puede, sí se puede. Cuando la gente dice no se puede, los de la iglesia Manuel y los creyentes decimos sí se puede. Sí se puede salir adelante en El Salvador. Y hermano, si tú sales adelante en El Salvador, doble honra. El que sale adelante en El Salvador sale adelante en cualquier parte del mundo. Así que ponte las pilas, aquí se puede salir adelante. Y una de las formas en que glorificamos el nombre del Señor es decir, yo vivo en El Salvador. Imagínense, tú vas a Europa y en Europa saben las noticias de que los homicidios que hay acá, y tú llegas, del Salvador, un sobreviviente viene aquí, y la gente se debe imaginar que nosotros andamos con chalecos antibalas acá.
Y tú puedes evangelizar a esa gente cuando tú vayas a Europa, porque Dios te puede llevar a ese lugar, pero para que le glorifiques y no para que vayas a turistear. Glorifícale y después turistea. Y cuando te pregunten, ¿y cómo hacen allá? La Biblia dice que van a caer a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, pero que al pueblo del Señor no lo alcanzará. Amén. Entonces, nosotros, los optimistas, agradamos al Señor. Qué precioso es cuando una persona se para y dice: miren, yo tenía una deuda grande, pero yo con mi trabajo, haciendo trabajos varios y con la disciplina que el Señor me enseña en su palabra, ahorrando un poco, ayudando en la iglesia con otros pocos y pagando, no llevando una vida ostentosa, pagué mi deuda con lo que la Biblia dice. Eso trae gloria y trae honra al Señor. Entonces los optimistas agradan al Señor. Y ese traédmelo, el Señor está molesto. Bueno, tengo que honrar mi nombre. Tengo que honrar mi nombre delante de los escribas, delante de toda la gente que no cree. Y después dice el versículo 20: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, el espíritu que estaba molestando a este muchacho, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Dos cosas acá. Lo primero, Satanás, la misma estrategia que trató de utilizar acá, porque estaban viviendo un momento de vergüenza el ministerio del Señor por lo que sus discípulos no habían hecho, porque muchas veces los discípulos del Señor, los creyentes, traemos vergüenza al Señor. Entonces Satanás estaba aprovechando la coyuntura. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, cuando un líder cristiano falla al Señor, Satanás ocupa las redes sociales para despedazárselo, y para vergüenza del pueblo del Señor, los mismos cristianos ocupan las redes sociales para despedazarse al pobre cristiano, sabiendo que el único que le están haciendo daño es al cuerpo de Cristo, porque la gente deja de creer. Entonces Satanás está ocupando la coyuntura de este momento, en el sentido de que han fracasado los discípulos, y cuando Jesús llega, el cipote que estaba tranquilo, quizás que no le estaba pasando nada, que no estaba manifestándose las convulsiones que él sufría, cuando Jesús llega las comienza a sufrir. ¿Y qué era lo que quería? La misma estrategia que ocupa Satanás desde antes, la sigue utilizando ahora. ¿Y cuál es esa estrategia? Quería intimidar con violencia, violentamente. Entonces él a nosotros nos quiere intimidar para que tengamos temor. Mucha gente incluso ha dejado de venir a la iglesia porque tiene temor que le vaya a ocurrir algo, y gente tiene miedo. Entonces Satanás ocupaba el temor en aquel entonces y lo quiere ocupa la intimidación. Siempre te va a querer intimidar, siempre. Cuando quieran venir a intimidarte, eso no es de Dios, porque Dios quiere inspirarte confianza. La intimidación viene de Satanás. Por ejemplo, tú vas a pedir un trabajo. Ese trabajo no se lo dan a nadie. Satanás intimidándote. No, ahí nunca ascienden a nadie. No, ahí solo por cuello entra uno. Intimidándote, y tú le crees. Empiezan a decir, no, de esa enfermedad nadie se sana, todos se mueren de esa enfermedad, de esas operaciones todo el mundo se muere en El Salvador. La intimidación, siempre la intimidación. No, es que, y siempre comienza a intimidar, cuando se revuelca y no le hace caso el Señor. Se empieza a revolcar y le pregunta: ¿hace cuánto que está así? ¿Y saben por qué le pregunta? Y guarda la calma y no le hace caso, porque el Señor ignora al demonio. No le hace caso, no le hagan caso. Cuando ustedes oigan ruidos raros en su casa, no lo hagan más exagerado de la cuenta. Si en su casa ustedes oyen de repente que arrastran una piedra, no le hagan caso. Jesús no le hizo caso a lo quería intimidar a este demonio. No, nosotros cuando escuchamos, hay que traer al pastor, que traiga el agua bendita y que traiga a todos, que unja y que ponga sal en toda la casa y que traiga, y vamos a hacer un exorcismo porque una piedra se arrastró y quizás a la par fue. No, encendieron la regadera, dice. Encendieron la regadera y quizás el agua habían quitado y usted la había dejado, y de repente. El punto es, y digamos que sí se lo hicieron, no le haga caso, porque entre más usted le hace caso, más poder le está ejerciendo aquello que lo quiere intimidar. No le haga caso a eso que le quiere intimidar. Siempre les he contado que yo pasaba grado, digamos, yo iba a 6º grado,
¿A qué grado pasaste? A séptimo. Séptimo grado es el más difícil, me decía. Pasaba a séptimo, después pasaba a octavo. Octavo grado es el más difícil. Llegué a la universidad, ese licenciado es bien difícil. Y Dios mío, me gradué, conseguir trabajo es bien difícil. Dios mío, siempre la intimidación. No le haga caso, no le ponga atención a eso que quiera traer intimidación. El Señor no le hizo caso y le dice, ¿desde cuándo está así? El segundo aspecto que quería comentarle, le empieza a describir y le dice en el versículo 21, ¿cuánto hace que está así? Y él le dijo, desde niño. Ese desde niño, la otra cosa que lastima la fe de esta persona era el largo tiempo que tenemos de vivir con lo mismo, porque desde niño, y ahora dice que era muchacho, el largo tiempo ha lastimado nuestra fe. Siempre nos ha ido mal en determinada área de nuestra vida, comienza a lastimar nuestra fe. Hermano, el hecho que tú lleves años que en algo te va mal en un área de tu vida específica, no significa que tu fe debe de ser lastimada. Nosotros tenemos que seguir creyendo ciegamente que Dios puede traer un cambio. No le hagas caso a eso que te ha salido mal. Ya te va a salir bien. Ya te va a salir bien. Pero no le hagas caso desde niño. Y miren, me impresiona lo que dice el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y le permite que cuente todo el testimonio para que mayor sea la gloria del milagro. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. ¿Para qué le echaban en el agua y en el fuego? ¿Y saben por qué? ¿Por qué no lo mataba de un solo? Pues? Si tanto poder tiene Satanás, si tanto poder muchos cristianos le atribuyen a Satanás, ¿por qué no lo mata de un solo? Porque no tiene poder para tocarnos y Dios no se lo permite. No tiene poder. Él tiene la influencia para tirarlo en el agua y en el fuego, pero matarlo directamente no puede a nadie, porque nuestra vida, el dador y el que la quita es únicamente Dios, solamente Él. Solamente Él. Satanás no la puede quitar, no puede. Entonces sigue diciendo, y aquí es donde ya Él evidencia que su fe está completamente enferma por todos los acontecimientos, por poner su mirada en los discípulos, por tanto tiempo que venía de estar lastimada su fe, de tanta negativa, ya su fe estaba lastimada. Y miren lo que le dice al Señor, versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús, versículo 23 le dijo, si puedes creer, no, perdón, el versículo 22 es el que quería recalcar, versículo 22, pero si puedes hacer algo, tal vez puedas hacer algo, pero si quizás puedas hacer algo, eso es estar dudando. Es decir, es como que tú vengas a orar, Señor, tal vez tú puedas sanarme, tal vez tú puedas devolverme todo lo que con mis malas decisiones he perdido, tal vez, Señor, tú puedes salvarme. Ya su fe estaba herida, incluso dudaba del mismo poder de Dios. Tal vez. Viene el Señor y le dice en el versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. El primer paso, hermanos, para que nuestra fe sea sanada, porque ya dijimos lo que la lastima, y en los 5 minutos que me faltan quiero dar un par de pasos para que nuestra fe sea restaurada. El primer paso es cuéntele todo al Señor, ore a Él, ore. Si usted no ora, su fe está lastimada. El primer paso, ore y cuéntele todo al Señor, ore y cuéntele. Él se lo contó todo a Él, todo se lo contó a Él. ¿Cómo es esto? En este momento hagamos un ejercicio y cerremos nuestros ojos. No he terminado la predicación. Y cuéntele el área en la que usted se siente débil, en la que usted se siente atemorizado. Y no se lo cuente a los hombres, cuénteselo al Señor. No lo ande divulgando. Cierre sus ojos. Yo lo voy a tratar de direccionar, o si no, ore usted y dígale al Señor.
¿En qué área usted tiene temor? Dígale al Señor: Señor, yo tengo temor. Porque quizás algunos estarán diciendo: tengo temor porque ahorita el negocio va para atrás. Señor, yo tengo temor porque quizás no voy a poder tener hijos. Señor, yo tengo temor porque quizás no voy a sanar de esto. Tal vez alguien está diciendo: yo tengo temor porque me están amenazando ahorita. A él expóngale sus temores y dígale lo que le dijo después de exponérselos: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Abran sus ojos, hermanos. Eso es lo primero que restaura nuestra fe. Póngale al Señor, póngale al Señor. A Él cuéntele, no le ande contando a nadie sus temores. Cuéntele únicamente al Señor. A Él cuéntele. Incluso cuéntele sus cosas íntimas. Si algo está fallando, cuénteselo al Señor y no a los hombres. El siguiente paso: el padre del muchacho empezó a escuchar la palabra del Señor que lo incitaba a creer. El siguiente paso es: oiga sermones, oiga la palabra del Señor, llénese de la palabra para que su fe sea sanada. Una de las cosas que más sana nuestra fe es vivir por la palabra, aprender de la palabra y vivir por ella. Acérquese a Él, pero métase con todo en la palabra del Señor y su fe va a ser sanada, porque cuando usted escucha las voces del mundo que quieran dañar su fe, usted va a escuchar la voz del Señor que va a restaurar su fe. Cuando usted escuche de que las personas a los 40 años comienzan a perder el sentido del oído, a los 40 años comienzan a perder la visión, a los 40 años, y cuando usted escuche eso, lo escuche de los médicos y de los expertos, usted vaya hacia la palabra y diga: Moisés murió de buena vejez y sus ojos y la luz de sus ojos nunca se apagó. Yo creo en lo que dice tu palabra. Cuando usted comience a escuchar lo que la gente dice, usted véngase y escuche, y eso restaura nuestra fe, nos da confianza de enfrentar la vida. Así que vivamos por la palabra. Y luego sigue diciendo el pasaje, versículo 23: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero fue tan honesto que sabía que no podía engañar al Señor y le dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Y qué es esto? Sana mi fe. Mi fe está enferma, dañada, herida. Sana mi fe, sana mi fe. Y cuando Jesús, dice el 25, vio que la multitud se agolpaba, porque él era un estratega tremendo, cuando vio que los que no habían creído, los que se habían burlado y habían argumentado, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De este modo, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo: porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiero concluir diciendo: ¿cuál es el género al que se refiere este versículo? No al demonio, no al espíritu. El género es el género de la incredulidad. La palabra género, y cuando Jesús les está reprendiendo, generación, es la misma. Generación y género es la misma. Y el Señor está reprendiendo. ¿Y qué es? ¿Por qué ellos tenían que orar y ayunar? Para tener fe. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y tenemos un encuentro con Dios, nuestra fe aumenta. Cuando nosotros venimos de la iglesia y hemos tenido un encuentro con el Señor, nuestra fe es gigantesca. Pero aléjese del Señor y su fe comienza a menguar, su fe comienza a decaer. Si no me cree de que se refiere a este género, le voy a invitar que vaya al Evangelio según Mateo, y con eso termino. Vaya al Evangelio según Mateo, que es el pasaje paralelo, y vaya al capítulo 17, y con ese terminamos. Capítulo
capítulo 17, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Y saben por qué nada nos va a ser imposible? Yo no sé cuántas personas con enfermedades hay aquí. ¿Y saben por qué nada va a ser imposible? Yo no sé cuántas personas que necesitan empleo están aquí. ¿Y saben por qué nada va a ser imposible? Porque el poder de Dios es ilimitado. No hay límite en el poder del nombre de Jesús. Hemos muchas veces minimizado el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder para sanarnos. El nombre de Jesús tiene poder para echar fuera eso que está molestando tu casa, esas amenazas. El nombre de Jesús tiene poder para echar fuera esas voces que están amenazando tu casa. El nombre de Jesús tiene poder para reprender el cáncer. El nombre de Jesús tiene poder para reprender la artritis, para reprender la insuficiencia renal, para reprender los cálculos renales. El nombre de Jesús tiene poder para reprender la leucemia. Tiene poder, no lo minimicemos. Pidámosle al Señor, hermanos, en esta hora que sane nuestra fe y que la mantenga sana. Pónganse en pie, hermanos, y levanten sus manos conmigo y díganle al Señor lo mismo que le dijo este señor, el Señor de la historia, el padre de familia: ayuda mi fe, Señor, ayuda mi incredulidad, sana mi fe, Señor. Tantas negativas he recibido en esta área de mi vida.